Los santos son faros que nos guían y alientan en nuestro camino como peregrinos. En Nuestros Santos, hoy compartimos la vida y el legado de hombres y mujeres de todos los tiempos que son modelo para todos los cristianos. Nuestros Santos hoy, con la participación especial de la doctora Silvia Correale desde Roma. Los miércoles a las 22:30 horas. ¿Cómo les va, queridos amigos de Radio María? Aquí estamos en este nuevo espacio que estamos reinaugurando en realidad en este año 2025. Nuestros Santos Hoy. Un programa que seguramente muchos de ustedes recuerdan, que hemos tenido desde hace mucho tiempo aquí en Radio María al mediodía, pero ahora hemos cambiado el formato, hemos cambiado el nombre, pero la esencia de esta propuesta es la misma, dar a conocer en este espacio cada semana figuras de santidad, que son un faro que nos guían a quienes vamos peregrinando en esta tierra. Hombres y mujeres, jóvenes y niños, laicos y consagrados, de todo el mundo, de aquí de Argentina, de Latinoamérica, los vamos a ir conociendo poquito a poco, no solo para admirarnos, porque eso produce en nuestro corazón una gran admiración, conocer la vida de estos hermanos y hermanas que vivieron en diferentes tiempos de la historia, sino sobre todo para imitarlos, porque justamente la Iglesia nos los va presentando como modelos de santidad para que nosotros, inspirados por ellos, también hagamos este camino, esta vocación a la que todos estamos llamados, que es ser santos. Así que los invitamos a acompañarnos cada semana en este horario para compartir nuestros santos hoy. Y bueno, vamos a agradecer, como siempre, a la doctora Silvia Correale, que una vez más muy generosamente nos va a acompañar hoy con una figura, bueno, que está muy cerca de nuestro corazón y que solo faltan unos días para que sea elevado a los altares. Bueno, estamos hablando de Pier Giorgio Frassati. Le damos la bienvenida desde Roma a la doctora Silvia Correale. Silvia, una alegría tenerte nuevamente aquí en este espacio. Gracias, como siempre, por tu disponibilidad. Me parece que estás muteada, Silvia. Que después de una pausa de algunos meses nos volvemos a encontrar, así que bueno, te saludo a vos y saludo a todos los oyentes de Radio María. Iniciamos este nuevo ciclo y lo iniciamos con una gran alegría por la ceremonia de canonización del beato Pier Giorgio Frassati, que alguna vez en estos años que colaboramos, ¿no?, con Radio María lo hemos presentado, pero hoy lo presentamos con la alegría de estar ya casi sobre la ceremonia de canonización, que va a ser el domingo 7 de septiembre en la Plaza de San Pedro. Y tenemos algunas invitadas, aunque sí es un varón, este es un programa que lo presentamos las mujeres. Somos todos, aquí en este programa, somos todas mujeres que vamos a hablar de este muchacho. Digamos, yo voy a intentar hacer una breve síntesis biográfica y después le voy a preguntar a Emanuela, que ya la presento, Emanuela Gitto, que es vicepresidenta del sector jóvenes de la Acción Católica Italiana, a la asociación a la que perteneció Pier Giorgio Frassati y en la cual hizo un camino de formación y de madurez eclesial como joven. Y después tenemos como invitada especial también a Giselle, que es responsable, bueno, está en el equipo de responsables nacionales de jóvenes de la Acción Católica Argentina, porque bueno, con ella vamos a hablar de qué significa para los jóvenes de Acción Católica Argentina, qué proyección tiene entre ellos, y bueno, todo lo que quiera compartir Giselle con nosotros. Mientras que después de leer una breve síntesis biográfica, le voy a pedir a Emanuela, que como joven de Acción Católica Italiana, ella nos comente algunos aspectos que puede compartir
porque bueno, claro, Pier Giorgio vivió una época de la historia italiana muy convulsa, muy particular, y bueno, para que nos lo explique ella ese testimonio de santidad de Pier Giorgio en ese ambiente y sus opciones de vida, o las opciones de vida que hizo, es mejor que nos lo explique ella como joven italiana, ¿no? El significado que tiene, la importancia del testimonio de santidad que significa para los jóvenes de hoy en Italia. Así que bueno, empecemos con esta breve síntesis biográfica, diciendo que Pier Giorgio nació en Torino, en Turín decimos nosotros en español, en la región Piamonte, en el norte de Italia, el 6 de abril de 1901. Su papá era Alfredo, fundador de un diario que todavía se publica en Italia, que se llama La Stampa, y de Adelaide Ametis, que era una donna de carácter fuerte, era una artista, y de ella Pier Giorgio heredó ese amor a la música, al arte, ¿no? Él frecuentaba, era un joven normal que frecuentaba el teatro, la ópera, los museos, y que, bueno, vivía una santidad de la vida cotidiana con hoy diríamos como un chico normal, deciríamos hoy nosotros, ¿no? Bueno, él tuvo una única hermana, Luciana, era un año menor que él y que fue su compañera de estudios y de juegos en la infancia. O sea, cuando estuvo la edad para ir bueno, los 2 primeros años creo que tuvo maestros particulares, después que estudió en casa y después empezó a ir a la escuela pública, el Máximo de Aselio, y después sus padres los inscribieron al colegio de los jesuitas de Turín, y ahí fue que, bueno, los jesuitas le enseñaron la devoción eucarística, frecuentar, o sea, comulgar todos los días, entró en las conferencias de San Vincenzo de Paul, y cuando terminó los estudios secundarios, que decimos nosotros, el liceo se dice en Italia, en 1918 se inscribe al Politécnico de Turín porque quería ser ingeniero minero. Porque en aquel momento, en aquella época, los trabajadores de la mina eran como los trabajadores así, ¿cómo les puedo decir? Que estaban en peores condiciones de trabajo, ¿no? Y él quería llevarle a ellos el testimonio del amor de Cristo, ¿no? Entonces pensaba que siendo ingeniero de minas, podía estar en contacto con esos obreros, ayudarlos, sostenerlos en la fe, educarlos, formarlos, acompañarlos. Y por eso se inscribe. Y desde que se inscribe en la Facultad de Ingeniería o en el Policlínico de Turín, él se inscribe a la Federación Universitario Católico Italiano, que era parte de y que todavía es parte de la Acción Católica Italiana. Así que hizo su camino de joven, formándose en los jóvenes de la Acción Católica a través de la FUCI. Entonces, la característica de su espiritualidad era la misa diaria, la comunión diaria, la confesión frecuente, la lectura de la palabra de Dios, que en aquella época estaba reservada para sacerdotes y consagrados. Era difícil que los laicos leyeran la palabra de Dios, pero él se las arreglaba para tener libros con los cuales podía profundizar la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios descubrió la presencia de Cristo en el prójimo, especialmente en los pobres y en los más abandonados. Y una de las características de la vida de Pier Giorgio es, desde un aspecto, ese compromiso social con la realidad sociopolítica de su época, que ya Manuela nos lo va a explicar mejor, y también esa dedicación, digamos, a ayudar y a manifestar la caridad de Cristo hacia los pobres, ¿no? Él visitaba los barrios pobres de la ciudad de Turín para llevarle ayuda, y de eso su familia no sabía nada. Por ejemplo, su padre, si él tenía que viajar en tren, su papá le daba el dinero para comprar el billete de primera clase y él compraba el billete de tercera clase, con la diferencia ayudaba económicamente a algunas familias pobres. Y así como eso, en otras ocasiones que a lo mejor sus padres le daban dinero para algo que podía ser una necesidad, un gusto de él, él trataba de gastar lo menos posible y la diferencia poder ayudar a los pobres. Incluso también él colaboraba con el Cotolengo, ahí en la ciudad de Turín, para dedicar
tiempo a la asistencia a los pobres. Pero eso no le quitaba el tiempo para estar con los amigos, porque tenía la asociación de los Tipolowski, que eran amigos entre ellos y que a través de la amistad él realizaba su apostolado. También él era un amante del deporte, especialmente del alpinismo, diríamos nosotros, ¿no? Le gustaba escalar la montaña y organizaba excursiones con sus amigos. Iban una jornada a la montaña y él aprovechaba justamente para también hacer apostolado, ¿no? Y bueno, cuando le faltaban 2 materias para recibirse, se enfermó, pero justamente había fallecido su abuela, y entonces, digamos, como que la familia pensaron que era una gripe normal, no le dieron tanta importancia, pero después de unos días se puso muy grave y en realidad se había contagiado de una poliomielitis fulminante, y en el largo de pocos días falleció. Y la familia realmente se maravilló que a su funeral había una cola de personas pobres, de mendigos, que iban para darle el último saludo, y entonces su hermana le preguntaba por qué estaban ahí. Entonces todos contaban que habían recibido la ayuda de Pierre Giorgio, lo cual provocó en su familia un gran asombro. Él falleció el 4 de julio de 1925, o sea que lo podemos encuadrar como un joven de las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Pero leyendo su vida uno se siente o lo siente como un joven de hoy, o sea, tiene una gran actualidad su vida y su manera de ser. Incluso cuando estaba en la universidad, leyó las obras de Santa Catarina de Siena y de Savonarola y se entusiasmó tanto que pidió ser admitido a la Tercera Orden Dominicana, y esto sucedió 2 años antes de su muerte. Bueno, nada, el 20 de mayo de 1990 el Papa Juan Pablo II lo beatificó en la Plaza de San Pedro, y yo puedo decir que estaba presente, que es una vergüenza. Pero en ese momento no me imaginaba que iba a ser la postuladora de la causa de canonización, ¿no? En ese momento tenía la gran alegría de estar allí, todavía era estudiante de Derecho Canónico, era un evento. ¿Cuánto tendría yo? En el 90 tenía 29 años, 28, 29 años. Todavía era del sector jóvenes. Pero bueno, tuve esa gran alegría y ahora esta otra gran alegría. Pero bueno, ahora yo le pediría a Manuela que ella nos ilumine o nos haga entender mejor el compromiso social de Pier Giorgio en aquellos años, digamos, que se estaba conformando el gobierno fascista en Italia, ¿no? Así que bueno, te pido que nos expliques a los argentinos ese compromiso de Pier Giorgio en esas circunstancias históricas. Hola a todos y a todas, gracias por invitarme. Para empezar digo esto porque es un placer, un gusto poder compartir las reflexiones sobre el impacto, la importancia que un testimonio como lo de Pier Giorgio significa para no solamente la acción católica, pero para toda la Iglesia en el mundo. Me parece que el testimonio de Pier Giorgio se va a poner en un contexto muy interesante da un punto de vista histórico que por desgracia es muy similar a lo que estamos viviendo hoy, porque estaba un contexto de de grandes tensiones a nivel nacional e internacional, porque estábamos después de la Primera Guerra Mundial. Y entonces a nivel nacional lo que se va a poner es un clima de pobreza mayor y mayor, que se acompaña a un nivel de tensión también a nivel político, que tendrá, como decías tú, Silvia, consecuencia en la apertura del partido fascista, ¿no?
Y esta serie de tensiones sociales eran la que Pier Giorgio no solo miraba, pero también empezó un compromiso muy concreto a nivel nacional porque se unió al Partido Popular Italiano. Entonces tenía un compromiso muy concreto también a nivel político, sin olvidar su camino de fe y lo que saliendo de la fe lo llevó a un compromiso muy, muy concreto en la sociedad. Entonces, esta participación al Partido Popular Italiano fue la que lo puso en una condición de también muy cercanía a los pobres y él quería buscar soluciones también para crear una mediación social. Y eso es muy conectado también al contexto internacional, porque a nivel internacional, sobre todo en la Europa, que él vivía mucho, porque no podemos olvidar que Pier Giorgio venía de una familia muy rica a nivel económico, entonces se podía permitir de viajar mucho también en Europa en un tiempo en que no era algo muy sencillo, y él también fue el protagonista de una forma de fraternidad universal que tuve, por ejemplo, con los estudiantes de Bonn. Entonces, en el conflicto que se pasó entre Francia y Alemania, él decía que él miraba lo que era esa situación, tenía contactos muy cercanos con los estudiantes y esta para él era una forma de cercanía muy importante. Él decía en una de sus letras a los estudiantes de Bonn que no podemos mudar esta triste situación, pero lo que podemos hacer como estudiantes cristianos comprometidos es la de trabajar para construir esta fraternidad universal. Y eso me parece que es uno de los mensajes más fuertes que nos llega desde el testimonio de Pier Giorgio. También hoy, en un tiempo en el cual estamos asistiendo a unos conflictos muy fuertes, a unas tensiones muy fuertes a nivel internacional, sino también a nivel nacional en los diferentes países. Entonces, uno os podía preguntar, un jóvenes como nosotros, no podría preguntar, entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿No? La guerra es muy grande, es un contexto muy grande, pero ¿cuál podría ser mi contribución en este contexto? Entonces, la respuesta no se está como sugerida por Pier Giorgio, que nos dice, intentamos entre nosotros a construir una fraternidad, una solidaridad más justa entre los pueblos de las naciones. Gracias, Manuela, porque de esta manera descubrimos cuál es la actualidad del testimonio de santidad de Pier Giorgio, y esto nos hace reflexionar, ¿no?, de que los santos a lo mejor vivieron en décadas anteriores a las nuestras, pero su vida ilumina nuestra realidad de hoy, ¿no? Ilumina nuestra realidad de hoy. Y después te quería preguntar a ti, es verdad que la canonización significa la admisión al culto de la Iglesia Universal, entonces va a ser Pier Giorgio el santo de todos, ¿no? Pero para ustedes, como jóvenes de la Acción Católica Italiana, ¿cómo están viviendo este momento? Pues estamos muy felices porque es un momento, yo creo, de grande fiesta, de grande emoción y de grande condivisión con toda la Iglesia Universal, porque claro, Pier Giorgio
venía desde una experiencia de acción católica, pero su testimonio es realmente para todos, para toda la iglesia. Entonces, esto me parece importante subrayarlo porque cuando pensamos a los santos, en la mayoría de las veces el pensamiento común es de personas que están ya perfectas, ya tienen una vida perfecta, y el hecho que se vaya a canonizar un joven que tuve esta posibilidad de estar muy comprometido en la sociedad, en la iglesia a nivel local, me parece una provocación para la iglesia de hoy, porque a veces hablamos sobre el compromiso de los jóvenes y el hecho que se va a ser santo un joven como Pier Giorgio nos recuerda también que los jóvenes pueden ser protagonistas de la iglesia, pueden contribuir a lo que es el desarrollo del camino de fe de las personas que están cerca de nosotros, en nuestras comunidades, y que pueden dar un contributo esencial también a nivel social y eclesial. Entonces eso es una razón muy válida para hacer fiesta y para ser felices en este momento. Bien, bien. Testimonio, gracias. Y te liberamos porque sabemos que estás con muchas cosas. Pero ha sido, pienso, algo bonito que en nombre de los jóvenes de la Acción Católica Italiana pudieras participar y compartir con todos nosotros. Gracias. Gracias. Pido disculpas si no puedo quedarme más. Gracias. Gracias, Emanuela. Muchísimas gracias por la participación. La verdad, Silvia, no va a faltar oportunidad en que volvamos a traer esta figura, invitar a Emanuela nuevamente al programa, porque hay mucho más para compartir. Pensaba en esto, qué importante, Silvia, lo que decía Emanuela recién, el testimonio de un joven elevado a los altares, que es como tantos otros jóvenes, como bien te escribía, vivió en una época particular, se comprometió totalmente con esa época y a la vez seguía siendo joven con sus amigos, lo vemos en muchas fotos que gracias a Dios se conservan de él, sonriente, con los amigos, como decías vos, también en el deporte, un joven normal, no estamos hablando de nadie, un extraterrestre, sino un joven como tantos que hoy existen y, como bien decía Emanuela, comprometido con su tiempo, ¿no? Y desde el amor a Dios, encontrarse con Jesús en quienes más lo necesitaban. Así que es hermoso esto que vamos recién comenzando a conocer e introducirnos en la vida de Pier Giorgio. No sé, Adriana, si vos querés que hagamos la pausa. Bien. Y después en el otro bloque hablamos con Giselle, ¿no? De este testimonio de santidad para los jóvenes nuestros de Argentina, qué actualidad tiene, qué importancia tiene, cómo podemos divulgar su figura y bueno, nos mantenemos entonces más en el ámbito nuestro argentino, ¿no? Para el próximo bloque. Muy bien, Silvia. Hacemos entonces una pausa musical y enseguida seguimos en esta primera emisión del año de Nuestros Santos Hoy, conociendo en profundidad la vida de Pier Giorgio Frassati, que será canonizado el próximo domingo. Vamos a la música. Comincia ai confini del cielo per un ragazzo dal cuore in preghiera alle pendici del monte Mucrone. Dio gli rivela un progetto d'amore. Se il tuo sorriso raggiunge la gente, scalerai le vette più belle. E allora andiamo
andiamo verso l'alto, dove tutto è possibile, dove Dio è visibile. E allora andiamo verso l'alto, dove tutto è possibile, dove Dio è visibile e il mistero si svela. E l'amore di Dio mi dice chi sono io. Oh, e l'amore di Dio mi dice chi sono io. Nel suo cuore il prossimo aveva, per aiutarlo come meglio poteva. Voleva un mondo pieno di carità, in cui prevalesse la vera umiltà. Per Pier Giorgio la tristezza non c'era, la gioia piena e vera, gioia vera. E allora andiamo verso l'alto, dove tutto è possibile, dove Dio è visibile. E allora andiamo verso l'alto, dove tutto è possibile, dove Dio è visibile. E allora andiamo verso l'alto, dove tutto è possibile, dove Dio è visibile. Dove tutto è possibile, dove Dio è visibile e il mistero si svela. E l'amore di Dio mi dice chi sono io. Oh, e l'amore di Dio mi dice chi sono io. Continuamos aquí en Nuestros Santos Hoy, esta nueva propuesta que Radio María Argentina te ofrece a partir de hoy y cada semana para conocer en profundidad la vida de nuestros santos, hombres y mujeres, jóvenes, niños, laicos, consagrados, que caminaron en distintos tiempos de nuestra historia y siguieron a Jesús. Y hoy los llamamos santos, son modelos de santidad. Algunas causas recién iniciándose, empezando el camino de investigación, otras ya muy avanzadas, como es el caso de la historia de hoy, Pier Giorgio Frassati, que será canonizado, elevado a los altares el próximo domingo. Estamos conociendo la vida de este joven laico italiano, muy jovencito, que vivió las bienaventuranzas del Evangelio a pleno, gastando totalmente sus cortos años al servicio de Dios, de los más pobres, un enamorado de la Iglesia, del Señor. Bueno, y estamos profundizando en su historia con la doctora Silvia Correale. Ustedes la conocen porque ha participado muchas veces aquí en Radio María. Ella es abogada, doctora en Derecho Canónico, especializada en procedimientos de canonización, la postuladora en el Vaticano de la causa de canonización de Pier Giorgio, y recién nos acompañaba en el bloque anterior Emanuela Gito, vicepresidente de Jóvenes de la Acción Católica Italiana, trayéndonos también el contexto histórico, político, social en el que vivió Pier Giorgio, su compromiso y también lo que significa para los jóvenes de hoy, de Acción Católica Italiana, la figura de este joven. Bueno, y hablando de jóvenes, como decía hace un ratito Emanuela, Silvia, qué hermoso es tener a nuestros jóvenes santos y modelos de santidad, como Pier Giorgio, que será canonizado el domingo, junto con otro joven que también aquí es muy conocido en Argentina, muy querido también, como es Carlo Acutis, ¿no? Sí, Carlos Acutis es un testimonio de santidad fundamentalmente para los adolescentes, porque fallece en una edad que nosotros llamamos prejuveniles, ¿no? En cambio, Pier Giorgio es un testimonio de santidad, entra plenamente en la edad del sector jóvenes, ¿no? Porque él hace toda la carrera, cursa todos los años la carrera universitaria, le faltaban 2 materias para recibirse, por lo cual es un testimonio claro
de santidad en la edad juvenil, ¿no? De los Claro. 18 en adelante. Ujú. Y bueno, nosotros, no sé ahora, pero en mi época, cuando yo era responsable de jóvenes, sobre todo en la Arquidiócesis de Rosario, teníamos en todas las parroquias, al menos la mitad de los grupos juveniles nuestros eran todos universitarios, Claro. ¿no? Entonces, teníamos una gran población de universitarios, y eso hace, bueno, que un testimonio de santidad como el de Pier Giorgio a nosotros nos llegaba muy al corazón. Ujú. Después, no lo dije en el primer bloque, lo digo en este segundo bloque, una vez que fallece Pier Giorgio después de su funeral, es increíble cómo se divulga su vida entre todos los jóvenes de la Acción Católica Italiana, de la FUCI, de la Acción Católica Italiana, y cómo su figura también trasciende las fronteras italianas, porque, por ejemplo, el beato Pere Tarrés, este sacerdote que fue beatificado en nuestro Congreso Mundial de Acción Católica en septiembre del 2004, a la presencia de San Juan Pablo II, de quien era yo también de quien soy todavía postuladora de su causa de canonización, que entonces, antes de entrar al seminario, el presidente de la Acción Católica de la Arquidiócesis de Barcelona, él hizo la traducción de la biografía de Pier Giorgio al español. Y tenemos varios beatos, jóvenes beatos que, bueno, que ya están beatificados, que se inspiraron a la vida de Pier Giorgio, y eso es algo hermoso, como Alberto Marbelli, este joven de Rimini, que murió en un accidente, digamos, automovilístico al final de la Segunda Guerra Mundial, y que también fue beatificado, y él decía que quería vivir como Pier Giorgio, quería ser como Pier Giorgio. También nosotros tenemos el beato Charlie, el único beato de Puerto Rico, un fiel laico, Ujú. que bueno, era un joven muy religioso, digámoslo así. Todos le decían, a lo mejor tenés vocación al sacerdocio, vocación a la vida consagrada. Y bueno, a sus manos llegó la traducción de un manual de acción católica del asesor, en aquella época, en los años 60, finales de los años 50, digamos, del asesor de la acción católica italiana, Monseñor Chibardi, y ahí en ese libro contaba la vida, una síntesis de la biografía de Pier Giorgio, y entonces el beato Charlie dijo, ya lo tengo claro, yo quiero ser un joven como Pier Giorgio Frassati. Y te digo, hoy es el único beato de Puerto Rico. Qué hermoso. Así que fue un ejemplo para generaciones de jóvenes. Me acuerdo también una vez que me comentó Monseñor Stanislao Karlich, que falleció en este mes de agosto, que él fue también responsable de aspirantes de Acción Católica, que él le tenía mucha devoción a Pier Giorgio cuando era responsable de Acción Católica. La figura de Pier Giorgio, el testimonio de santidad de él, se difundió prácticamente por casi todo el mundo, porque era justamente la época en que el Papa Pío XI y el Papa Pío XII impulsaron tanto la acción católica en todo el mundo, y a través de la acción católica se difundió en todo el mundo el testimonio de santidad de Pier Giorgio. Después su causa de beatificación se inició en los años 30, a pocos años después de su muerte, pero claro, todavía no estaban preparados para un testimonio de santidad de un joven que podríamos decir tan conciliar, ¿no? Entonces, bueno, tuvo algunas dificultades, pero que fueron dificultades para, qué sé yo, fruto de aquella época. Por ejemplo, una de las dificultades era, como él tenía el grupo de los amigos que iban juntos a hacer la excursión en la montaña, y había chicas en ese grupo, ¿qué había pasado entre las chicas y los chicos que habían ido a la montaña juntos, ¿no? Claro. Bueno, imagínense. Claro. Entonces, La las cosas así, época. entonces tuvieron que hacer un proceso supletivo para que declararan los que iban con él, para que dijeran, bueno, que los chicos iban en una carroza, estamos en los años 20, Claro. ¿no? Que los varones iban en una carroza y las mujeres iban en la otra carroza, ni siquiera se tocaban. Una cosa Claro. Pero por decirte, yo le digo Claro. poco, y realmente uno ahora se ríe de estas cosas porque nada que ver, bueno, pero
esas fueron las dificultades que tuvo el proceso, por eso se detuvo en algunos momentos, y después finalmente Pablo VI, cuando era papa, como Pablo VI había sido asesor nacional de la FUCI, de la Federación Universitaria de Acción Católica, y conocía el testimonio de santidad de Pier Giorgio. Bueno, él desbloqueó la situación, después se aceleró el tema de su causa de beatificación en fase romana, y finalmente con Juan Pablo II, que también admiraba muchísimo el testimonio de santidad de Pier Giorgio, tuvo la gran alegría Juan Pablo de beatificarlo. Y en la homilía habló de Pier Giorgio como del joven de las bienaventuranzas evangélicas, porque la vida de Pier Giorgio cuadra perfectamente, ¿no? Con las bienaventuranzas evangélicas. Así que, bueno, un poco quería explicar cuándo inició el proceso, cómo inició el proceso, las cosas, bueno, que lo detuvieron en algún momento y por eso tardó tanto tardamos tanto de los años 30, a 1990, 60 años de proceso, pero Claro. no estaban todavía preparados para un testimonio de santidad así, ¿no? Tuvo que llegar el Concilio Vaticano y después como que se dieron cuenta que la santidad era para todos, ¿no? Pero bueno, ahora Giselle, yo le querría preguntar, ¿no? A ella que como responsable joven de Acción Católica, ¿qué le dice la vida de Pier Giorgio? Y a mí me traspasa bastante, a mí en lo personal, y creo que a todos los jóvenes acá en Argentina también, porque lo empezamos a conocer en el 2000. Yo me acuerdo, un amigo mío que era seminarista, me regaló un librito de él que lo escribió su hermana, relatando la vida de Pier Giorgio en realidad, y en ese librito, que ahora lo estaba buscando en estos días y no lo pude encontrar, y en ese librito lo conocí, justo en ese día que me lo regaló yo me estaba oficializando en la Acción Católica, digamos, en el 2008. Y en el 2014 tuvimos una experiencia linda, digamos, acá, yo soy de Tucumán, en Tucumán ya era de Acción Católica, era responsable, y teníamos que hacer la vida de Pier Giorgio, dramatizarla, digamos, representarla en la montaña, justo nosotros acá en los cerros, acá en Tucumán, en las montañas, y que hicimos ahí. Yo estaba vendada, hice de enferma, todo para que un amigo mío, que fue el que hizo de Pier Giorgio, fuera a curarme, a llevarme medicamentos y cosas así. Estuvo, desde ahí fue un clave, digamos, desde ese librito hasta ese momento del 2014 que hice esa representación, fue clave Pier Giorgio. Y para los jóvenes es muy importante porque es como dijo Manu, ¿no? Esto es un joven de ahora, no es un joven que fue en los años 30, pero, o más, pero en el 2025 estamos y para nosotros es un par, Pier Giorgio, digamos, es un joven más, para nosotros es un amigo. Y conocer su historia, su vida, de esto de la montaña, para nosotros, de caminar, de peregrinar, estamos también en el año jubilar y para nosotros es importante ese traspaso de él por nuestra vida y conocerlo, ¿no? Estamos muy contentos con, con esta canonización. Ya nosotros nos preguntamos ¿por qué tan rápido, Carlos? Y ¿por qué tan... se alargó tanto lo de él, digamos, pero bueno, ahí lo explicaste, Silvia, bien, y ahora lo entendí. Creo que lo vamos a entender todos porque se paró un poco el proceso, ¿no? Que llevan estos casos. Y para los jóvenes es una alegría tenerlo como representante, digamos, para todos y para todas las edades también, como dijo Manu, porque tiene muchas frases, ¿no? Me acuerdo ahora de una frase donde dice, amo la montaña, pero más amo a Dios, o algo así decía, y creo que ahí es donde nosotros los jóvenes tenemos que apuntar, digamos. Amar la montaña, amar a nuestros seres queridos, amar la naturaleza, amar a los pobres, a los desválidos y a todos, pero sobre todo amar a Dios y mirar hacia lo alto, como decía él, siempre hacia lo alto, que es ahí a donde queremos llegar. Muy bien, muy bien. Y
a vos, digamos, desde tu realidad de joven, que estás trabajando con otros jóvenes, ¿cómo te parece que se podría divulgar su testimonio de santidad, su vida, para hacerlo conocer? Porque tu vida fue importante, pero es bonito que se pueda conocer aún más y otros jóvenes lo puedan conocer y puedan aprender de su vida y sentirse también apoyados, porque dicen, bueno, si él lo pudo hacer Claro. llevando una vida feliz, ¿no? Una vida feliz en el compartir con los amigos, en compartir todas las cosas bellas de la vida, diría el Papa Pablo VI, ¿no? Como la música, el teatro, la ópera, los museos, las muestras de pintura, y bueno, eso. ¿Cómo te parece que se puede hacer para hacerlo conocer cada vez más? Y yo creo que contar su historia, digamos, llevarla a las redes sociales, porque los chicos están ahí, estamos ahí los jóvenes todo el tiempo en las redes sociales, llevarla a los grupos. Nosotros tuvimos la asamblea hace 2 fines de semana acá en Tucumán y también hablamos sobre Pier Giorgio en uno de los momentos del área joven, estábamos participando 2.000 jóvenes, ya lo conocían, pero obviamente profundizamos un poquito más ahí con Pier Giorgio, desde la esperanza, ¿no? Desde el lema de la esperanza, digamos, desde llegar ahí a la santidad como él, el camino, digamos, siendo uno, no haciendo cosas normales, pero que después se vuelven extraordinarias, ¿no? Como el de ir el de alimentar esto de la amistad de Dios y con Dios también a través de los amigos. Yo creo que por ahí tendríamos que empezar, o ya empezamos en realidad, porque a Pier Giorgio lo venimos trabajando en la Acción Católica Argentina desde hace mucho, digamos. Y estamos muy contentos, como vuelvo a decir, de esta canonización que se va a hacer el domingo 7. Bien, gracias, Giselle. No sé, Adriana, si vos querés hacerle alguna pregunta a Giselle. Las vengo escuchando atentamente las tres. La verdad que lo poco que íbamos conociendo de la vida de Pier Giorgio va tomando cada vez más forma y este es el objetivo del programa y yo creo que desde su canonización ya va a ser conocido en todo el mundo. Y pensaba esto que bien nos decía Giselle, ¿no? Un modelo para todos los jóvenes que incluso antes de que muchos lo conozcamos aquí en Argentina, en la Acción Católica ya lo tenían presente. Bueno, como nos decían, representaban su vida, es modelo para los jóvenes, pero me imagino también, Silvia, que lo que va a ocurrir es cuando ya sea canonizado y conocido por todo el mundo, San Pier Giorgio, bueno, muchos además van a poder tenerlo como intercesor. Yo me imagino que a lo largo de este tiempo que has venido trabajando en su causa te habrán llegado muchísimos testimonios de la intercesión de Pier Giorgio, no solo para los jóvenes o los jóvenes universitarios, ¿no? Que particularmente seguramente lo van a invocar, sino también para personas, para adultos, ¿no? Que se encontraron con su vida, un testimonio de un joven que vivió en forma plena toda su vida, su corta vida, pero vivió plenamente. Creo que es un modelo para todos, para todas las edades. Exacto. Sí, efectivamente, digamos que cuando me nombraron postuladora en el 2010, me fueron llegando comunicaciones de gracias. Algunas gracias eran más simples y otras gracias eran más importantes. Nosotros estudiamos, antes de estudiar esta que fue aprobada, como esta curación inexplicable que fue aprobada por el Discaterio, y bueno, el Papa autorizó la publicación del decreto Supermiro, tuvimos otros 2 casos muy importantes, pero lo increíble es que todos los casos más importantes sucedieron en el territorio de Estados Unidos, ¿no? Que uno piensa que por Estados Unidos no hay mucha fe, pero fueron 3 casos. Uno fue un niño que sufrió un accidente y era un problema neurológico, tuvo una contusión muy importante desde el punto de vista neurológico, pero bueno, como era un niño,
Bueno, tema neurológico, decían que, bueno, a lo mejor había sido una curación, sí, rápida, pero para defenderlo como inexplicable no era tan sólido y, bueno, lo dejamos de lado. Después me comunicaron la gracia de un tumor en la lengua de una universitaria de Estados Unidos, pero ahí también no tuvimos mucha ayuda de parte del médico curante, después no sé, habían algunos detalles desde el punto de vista médico que no eran tan eclatantes, no, bueno, ahora no sabría explicarlo bien porque son cosas científicas y no quiero decir una cosa por otra, pero era una gracia muy importante, pero después para la discusión en la comisión médica se veía que a lo mejor no iba a ser tan sólida, ¿no? Después, el tercer caso importante fue fue la ruptura del tendón de Aquiles de este seminarista que estaba jugando al básquet y que bueno, fue al hospital, pero pensaron en una fractura, hicieron una radiografía, no hicieron la resonancia magnética, la radiografía efectivamente la ruptura del tendón no se ve. Después, como le seguía doliendo, pensaron que era una distorsión, una cosa así, y le hicieron hacer una terapia que todavía agravaba más el problema de la ruptura del tendine. Y después finalmente se dieron cuenta, pero claro, ya había pasado casi un mes, y ahí le hicieron la resonancia magnética y el médico que le dijo que para solucionar el problema había que hacer una operación. Él no quería operarse por una situación familiar que no quería tampoco molestar a su familia, que lo viniera a asistir, porque no, él estaba en el seminario en una diócesis y su familia estaba muy lejos. Bueno, la cuestión es que, como había visto en internet sobre la vida de Pier Giorgio, se le ocurrió rezarle a Pier Giorgio, hacerle la novena. Y después de unos días que había empezado la novena, salió caminando tranquilamente de la capilla. Fue del médico, el médico lo visitó y se dio cuenta que estaba bien. Le dijo, se ve que tenés un amigo allá en el cielo. Y después sucedió que, bueno, él no comunicó enseguida la gracia. Y entonces, como cuando estaba en el último año del seminario, fue un sacerdote que se había jubilado, que había trabajado en el Discaterio de Causas de Santos, que era nacido en Estados Unidos, se jubiló, volvió a Estados Unidos, entonces el obispo de la diócesis le había pedido que le diera clase a los seminaristas sobre las causas de los santos. Entonces le explicó los de los milagros y al final de la clase se le acercó el seminarista y le dijo, yo creo que tuve un milagro en mi vida, etcétera, etcétera. Entonces le empezó a contar y después este sacerdote me conocía, me contactó, preguntó en el Discaterio quién era el postulador, le dijeron que era yo, entonces me contactó y bueno, después él fue el juez delegado en fase diocesana y verdaderamente lo hizo muy bien, porque bueno, siendo uno un sacerdote que había trabajado como oficial del Discaterio, experto en derecho canónico, era, digamos, la persona más preparada para poder instruir la fase diocesana. Lo trajo a Roma, hicimos la fase romana corriendo prácticamente porque todo el mundo esperaba esta canonización de Pier Giorgio. Y bueno, las cosas se dieron de una manera bastante rápida, ¿no? La fase romana. Qué bueno que explicas todo esto, Silvia. Pensaba porque, bueno, estamos en un nuevo espacio, con un nuevo formato, en un nuevo horario, un nuevo día, y siempre es bueno recordar cómo se desarrollan estos procesos. Como bien decía Giselle recién, ya explicaste por qué las causas, en la causa de Pier Giorgio, por ejemplo, demoró tanto tiempo, otras que salen más rápido. Hay todo un proceso que es muy minucioso de investigación, donde están las juntas médicas, donde está también la parte de investigación de la Iglesia. Tiene todo su proceso y la prudencia también en cada uno de los casos. Los testimonios es mucho trabajo, ¿no? Para llegar, en este caso, bueno, a la alegría de ver en los altares a una persona, pero es todo un proceso que es muy importante que sepamos que se lleva adelante y que tiene también mucho trabajo por detrás. Así que también la invitación, como hacemos siempre, Silvia,
a rezar por estas causas que tal vez necesitan de más oración, aunque en el corazón de muchos ya hay muchas personas que ya son santos, pero necesitan también este tiempo y mucha oración, y también por los que trabajan en las causas. Sí, exactamente, gracias. Gracias porque sí, porque se necesita mucha oración, porque también el enemigo combate todo el trabajo que hacemos y bueno, uno se desgasta un poco y creo que la gente no se da cuenta todo lo que implica y todo el trabajo que es hasta que no entran más en contacto por alguna razón eclesial, pastoral o de trabajo con lo que son las distintas instancias del proceso, ¿no? Claro. Así que bueno, pero yo creo que ya estamos llegando al final del programa, ¿no? Sí, nos quedan los últimos minutos. Sí, así que bueno, los voy saludando a los oyentes de Radio María. Me imagino que se transmitirá la ceremonia de canonización de alguna manera, ya averiguaremos por las redes y eso, pero bueno, espero que puedan compartir con nosotros. ¿Cómo? ¿No se sabe a qué hora? ¿No se sabe a qué hora acá en Argentina? A las 10:30 de Italia, o sea, a las 5:30 de Argentina. Pero después estará en diferido, porque imagino que si queda en YouTube, después la gente lo puede ver después del desayuno lo puede. Bueno, no hay que ser tan heroicos. No, muchos lo van a hacer, particularmente los jóvenes que lo tienen como intercesor, que viven tan de cerca como Giselle. El caso de ustedes, bueno, como bien decías, todo un camino tuyo personal, también de haberlo conocido. Me imagino que con la alegría y empezar, como también decías a la pregunta de Silvia hace un ratito, la tarea es difundir, dar a conocer estos testimonios que tan bien nos hacen, ¿no? Y rescatando también lo que decía Manuela, demostrar que verdaderamente los jóvenes hoy tienen mucho para decir, para hacer, aunque Pier Giorgio vivió otra época, es más actual que nunca, así que compartimos la alegría de todos los jóvenes, de la Acción Católica en particular. Giselle, gracias por compartirla hoy con nosotros también vos. Gracias a ustedes y gracias a todos los que nos están escuchando también, viviendo en este formato. Gracias, Silvia. Sí. Un saludo para todos, los oyentes de Radio María, y si Dios quiere, seguiremos viéndonos en otros programas. Así es. Gracias a vos también, Adriana. Gracias. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Bueno, una vez más hemos compartido este espacio con el corazón lleno de alegría, ¿no? De estos testimonios jóvenes que la Iglesia nos va presentando. El próximo domingo, como hemos dicho, será canonizado Pier Giorgio Frassati, jóvenes que hemos conocido hoy a través de algunas pinceladas de una vida sumamente rica, profunda, este joven italiano que tiene mucho hoy para decir a través de otros jóvenes. Así que gracias a cada uno de ustedes y los invitamos a que nos podamos encontrar la próxima semana con otra historia en Nuestros Santos Hoy, aquí en Radio María Argentina. Gracias y será hasta un próximo encuentro. Gracias a la doctora Silvia Correale, gracias a quienes también estuvieron como invitadas en el programa de hoy, Emanuela Gito, a Giselle Pérez y a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Será hasta la próxima. Muchas gracias.